¿Y tú, eres más de manillar integrado o el clásico de 2 piezas de toda la vida? Elegir entre uno y otro es principalmente una cuestión de peso, pero no solo eso, también de integración y de estética. Los integrados llevan ya algunos años siendo la última moda, gustan y gustan mucho. Y nos hemos hecho algunas preguntas como ¿son la mejor opción? Y también alguna pregunta como ¿realmente merecen la pena? Y para responder a estas preguntas hemos enfrentado y hemos probado 2 conjuntos de la marca ONOFF. Por un lado el integrado XC, que es como han llamado a esta versión de una pieza, y por otro lado el conjunto más clásico, el Helium. Y lo he llamado clásico por llamarlo de una forma en la que nos entendamos, porque clásica no sería la palabra que mejor define a estas piezas, especialmente a la potencia. Sus formas distan mucho de una potencia de aluminio normal y corriente. De hecho, la hemos elegido por 2 motivos. El primero de ellos es su peso, que es muy contenido, aunque es cierto que si rebuscamos las vamos a encontrar un poco más ligeras en el mercado. De hecho, esta potencia casi que debería venderse más en una joyería que en una tienda de bicicletas, porque cuando observas todo el trabajo que tiene de torno CNC, los acabados y cómo está rematada, pues lo cierto es que podríamos decir que es toda una joya de aluminio. Una de las principales diferencias que encontramos entre ambos es que como el conjunto de una pieza de carbono es mucho más costoso de producir porque se necesitan moldes independientes para cada uno de los tamaños, pues al final lo encontramos en muchas menos medidas del que podemos encontrar en un conjunto de potencia y manillar convencional. Por ejemplo, en estos ONOFF, en cuanto a la longitud de potencia, en el caso de este integrado tenemos 55, 65 y 75 milímetros, mientras que en la potencia Helium tenemos un total de 5 medidas, desde 50 a 90 milímetros. Y además, en el caso concreto de esta potencia, tenemos 2 ángulos, el de -8, que es este que tengo aquí, y el de -17, mientras que en el integrado solo hay un ángulo. Eso sí, es diferente en cada una de las tallas para que la posición de pilotaje sea exactamente la misma independientemente de la longitud de potencia. De esta manera tenemos -12, -14 o -15 grados, acentuándose a medida que crece la potencia. Estas diferencias no solo son propias de ONOFF, sino que son generalizadas a la gran mayoría de marcas. El hecho de tener 2 piezas por separado no solo nos da más opciones de configuración, sino que también nos da un extra de personalización buscando la mejor ergonomía, por algo tan sencillo como que podemos girar el manillar. En este caso vemos que el Helium 0.2 es un manillar completamente plano en el sentido horizontal, es decir, que las puntas no están orientadas hacia arriba, mientras que el ángulo de retraso es de 9 grados, con lo que al girarlo sí se nota que las puntas caen más hacia arriba o más hacia abajo. Además, y esto es algo muy chulo de este manillar, es que su altura respecto al centro de la potencia es de 4,8 milímetros o 0,2 pulgadas, que es de donde viene su nombre. Y podemos montarlo de forma invertida, lo que significa que si queremos llevar una posición más agresiva y la potencia ya no podemos bajarla más, porque va al límite, pues podemos llevar el manillar casi medio centímetro más bajo sin que sus ángulos cambien. No obstante, ONOFF tiene otra versión de este manillar con 0 milímetros de altura, por si alguien no está de acuerdo con esto. En el caso de este ONOFF integrado, pues vemos que también tiene 0 milímetros de elevación, es completamente plano, no tiene las puntas orientadas hacia arriba y hacia atrás tiene una inclinación de 8 grados. Si te encaja, pues perfecto, y si no, pues no es tu manillar. La tercera diferencia, y quizás la más importante de todas, pues es el peso. Y es que en un sistema de 2 piezas tradicional, la unión entre potencia y manillar es una de las zonas más críticas y la que más se tiene que reforzar de cara a la rigidez y a la resistencia. De esta manera, eliminando toda esta parte de la ecuación, pues son capaces de ahorrar bastantes gramos. Además, las marcas también suelen argumentar que con ello pues eliminan los tornillos, que añaden peso aunque realmente es muy poco, normalmente suele ser 1 gramo más o menos cada tornillo, y eso sí, en el caso de esta potencia, solo tiene 2 por cómo está construida. ¿Y cuántos gramos hay de diferencia? Pues en este caso, el conjunto de potencia y manillar Helium suma un peso de 295 gramos, 174 gramos del manillar y 121 de la potencia, que son 80 gramos más exactamente que la opción integrada, con 215 gramos. En ambos casos, el manillar tiene un ancho de 760 milímetros, mientras que la potencia en las unidades que nosotros hemos probado es de 5 milímetros más larga en la Helium CNC con 70 milímetros frente a los 65 de la opción integrada. Y aquí pues habrá opiniones de todo tipo respecto al peso, y habrá quien piense que esos 80 gramos de diferencia pues no son algo tan grande como para justificar la inversión del precio más elevado en el caso del integrado, aunque créeme que aunque pueda no sonar mucho, cuando tienes uno en cada mano la verdad es que la diferencia sí que se nota.
Y esto que acabo de contar pues nos lleva a la cuarta diferencia y no menos importante, que es el precio de cada uno. El de este conjunto integrado es de 439 euros, como consecuencia de esa construcción más compleja que mencionaba antes. Un precio que es elevado, aunque cabría señalar que no es tan alto como el que estamos viendo últimamente en otras marcas de su competencia. Y aunque, como digo, es un precio bastante competitivo, sobre todo teniendo en cuenta la realidad del mercado, pues es un precio bastante más elevado que el que suman este conjunto de manillar y potencia, siendo de 278 euros, 89 la potencia y 189 el manillar. Y luego además hay un factor extra, y es que con el conjunto de 2 piezas, pues en caso de una caída, si rompemos por ejemplo el manillar, pues lo podemos sustituir y el precio va a ser más ajustado que en el caso del de una pieza, que tendríamos que volver a sustituirlo todo. Y hay una última diferencia, aunque esta sí que es muy controvertida, y es su estética. Y aquí me voy a permitir una valoración personal, y es que a estas alturas seguro que ya se me ha visto un poco el plumero de que el conjunto de 2 piezas me gusta más, especialmente con esta potencia CNC por lo bien trabajada que está, como he dicho antes. Aunque es verdad que cuando sacas el integrado de la caja y lo puedes ver en vivo, pues la cosa cambia un poco. Su estética es realmente muy elegante y tiene unas líneas muy atractivas. Y además tiene algunas cosas muy bien pensadas, como la zona de la tapa de la dirección, que aunque incluye su propia tapa fabricada en CNC e integrada con sus líneas, podemos prescindir de ella sin problema. Y si queremos usar unos anillos espaciadores normales y corrientes y no tener que cortar el tubo de la horquilla a ras, como vemos que pasa con otras marcas, pues no habría ningún problema. On-Off además acaba de lanzar una tapa con soporte GPS Garmin integrado, y así no tenemos que instalar soportes de gomas ni romper su estética. Y ahora que voy a acabar, la pregunta obvia es, ¿tú con cuál de los dos te quedarías? Aunque te hago otra más, si no tenemos en cuenta el precio, olvídate de él porque eso obviamente lo cambia todo. Si te lo regalaran, entonces ¿tú con cuál te quedarías? Como siempre, os leemos aquí abajo. Adiós amigos de Bike.